Ahora sí. Oh, aleluya. Shalom, hermanos y amigos, una vez más. Bienvenidos a la tertulia internacional de Apostelo Jerez y sus invitados. Hoy tenemos un tema maravilloso. Ya estamos calientes, hemos orado y el Espíritu Santo está en medio nuestro como invitado especial. El tema de hoy es la Iglesia de Cristo en el siglo XXI. En los últimos tiempos se han tejido muchas versiones acerca del significado de la palabra iglesia, cuya palabra viene del original griego que significa eclesia, asamblea, congregación. Aleluya. Y para nosotros un privilegio llevar en un mundo que se pierde por tantos conceptos distorsionados, donde muchas personas señalan que todos los caminos conducen a Dios, donde muchas personas hoy en día han hecho mercadería de la iglesia de Jesucristo, donde muchos han confundido el templo con el cuerpo de Cristo, donde muchos han hecho el negocio del siglo con el evangelio. Hoy en día nosotros queremos aclarar un poco acerca del concepto original sobre el cual se cimentó esta palabra tan poderosa. Aleluya. Gloria a Dios. Para ello tenemos a nuestro invitado de New Jersey, el evangelista Roberto Contreras Fleming. Bienvenido, hermano. Dios le bendiga, evangelista Carlos Domingo Jerez. Que Dios te bendiga y gracias por invitarme nuevamente a tu programa. No, este programa es tuyo también, porque la gente te ve. Amén, para la gloria de Dios. Amén, gloria a Dios. El programa de nosotros. El término iglesia habla de un solo cuerpo. Cuando Jesucristo anunció la iglesia, no habló de mis iglesias, sino dijo de mi iglesia, hablando plural, porque aunque somos muchos miembros y hay muchas iglesias, somos un solo cuerpo. Gloria a Dios. Bien, el tema iglesia, gloria a Dios, es un término que se ha popularizado demasiado, pero hay que enfatizar iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo. O la iglesia de Cristo. La asamblea de Jesucristo. ¿Por qué? Porque hoy en día hay muchos que se llaman iglesias. Pero hay que especificar que estamos hablando de la iglesia de Cristo, la que fue lavada por la sangre del Cordero, la que se llama el cuerpo de Jesucristo. Y cabe destacar, cabe destacar la definición de iglesia. Sí, cabe destacar que el término iglesia es consejo de Dios en la tierra, porque como viene del original griego asamblea, es la asamblea de Dios. Estamos hablando de la iglesia espiritual, no de la apostólica, romana, que sé yo qué, adventista, testigo. Nosotros estamos hablando de eso, no estamos hablando de denominación, estamos hablando de un cuerpo espiritual. De la iglesia espiritual, de la iglesia espiritual, porque hay una iglesia física y hay una iglesia espiritual. La que pertenece al cielo es la espiritual. La que no, la física está aquí abajo, no sabemos, pero dentro de las iglesias está diseminada aquella iglesia que es sin arruga y sin mancha. Así es. Porque hoy en día vemos muchas iglesias que se han ensuciado, lamentablemente han dañado su doctrina. Tú lo miras y no, como que no encajan, no están en el molde de la iglesia que fue creada por el Señor Jesús. Congregaciones, entonces, yo le diría congregaciones, asamblea, porque la iglesia, Robert, cabe destacar que la iglesia es una. La iglesia que Cristo fundó es una. No hay, lo demás son denominaciones. Hay que aclarar ese punto. Una cosa es el cuerpo de Cristo y la otra es denominaciones. Nosotros no estamos fanatizados con denominación, que pentecostal, bautista, adventista, católica, apostólica, no. Estamos hablando, amigo, oyente que nos escucha, es del cuerpo espiritual. Ese cuerpo que porta el consejo de Dios, que porta el consejo, la esencia de Dios. Adelante, hermano. Fíjense que el mismo Jesús dice: gracias, Padre, porque ninguno se perdió. De lo que tú me diste, ninguno se perdió, sino el hijo de perdición. Ese no era iglesia. Ese estaba metido entre la iglesia. Dios tiene ovejas que oyen su voz y le siguen. Pero hay cabritos también. Sí. Que no son llenos del Espíritu Santo. Son cabritos que están dentro de las iglesias. Pero en el día del rapto, el Señor, cuando mande a recoger, eso se queda
Porque los que se van son la iglesia. La iglesia no está contaminada porque es espiritual. La iglesia de Jesucristo es sin arruga y sin mancha. Porque a veces confundimos, ay, ¿cómo la iglesia se va a ir? Como está hoy en día. No, hermano. Lo que pasa es que hay muchos ahí dentro. Muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Ok. En los últimos tiempos, Robert, me decías ahorita que hay iglesia de Satanás apoyada por los gobiernos. ¿Cómo es eso? Por los gobiernos. Amén. Hay muchos gobiernos que están aceptando ya y le ponen sobrenombre iglesia. No sé para qué usan ese término para llamar al diablo. Le ponen iglesia de Satanás. Bueno, para que la gente se equivoque y se metan ahí a adorar. No, porque es lo que te digo. Por eso es que vamos a rectificar el concepto, el contexto del término iglesia. Hay que rectificarlo. Bien, el tema es la iglesia de Jesucristo en el siglo XXI. En el siglo XXI, pero hay que empezar desde el principio. Diciendo que la iglesia vino por profecía. Si vamos al libro de Joel, encontramos que fue profetizada. La iglesia no es una institución tal o cual. No, es la embajada del cielo aquí en la tierra. Jesucristo dijo, el reino de los cielos se ha acercado. O sea que el reino de los cielos es la iglesia espiritual que está establecida en la tierra, la cual está llamada a gobernar y no ser gobernada. Está llamada a dirigir y no ser dirigida. Amén. Entonces, ¿qué dice Joel? Dice que después de estos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Acuérdense que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento solo descendía sobre una u otra persona, ascendía y descendía. Sobre personas. Nunca permanecía. Sí, pero ahora vemos que en la iglesia iba a permanecer. Que se iba a derramar el Espíritu sobre toda carne. Sobre niños, sobre jóvenes, sobre adultos, sobre ancianos, que había bendición, iba a haber revelación, iba a haber poder, hermano, en la iglesia. No iba a ser una institución cualquiera. Ya entonces Jesucristo la anuncia y habla con sus discípulos, le pregunta, ¿quién dice la gente que yo soy? Y entonces los discípulos le dijeron, bueno, uno dice que tú eres Juan el Bautista, que ha resucitado. Otro dice que tú eres Jeremías. Otro dice que tú eres Elías. Y empezaron a dar una serie de nombres de profetas. Pero Jesucristo dijo, no, yo quiero saber qué ustedes dicen que yo soy. Y el apóstol Pedro, parece que hubo un silencio. Pedro salió entre medio de los 12 y le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro. Pero sobre esta roca, sobre esta afirmación que tú has dado, sobre esta revelación que mi Padre te ha dado, edificaré mi iglesia. Es decir, o sea, que no está sentada sobre cualquier fundamento. Está sentada en que Cristo es la roca. Cristo es el fundamento. Cristo es la principal piedra del ángulo. Bueno, cuando hablamos la palabra fundamento, automáticamente tengo que remontarme a la historia de las 95 tesis de Martín Lutero, cuando siendo un ex sacerdote pues alemán, Martín Lutero fue confrontado por el Vaticano. Martín Lutero, dentro de sus argumentos, fue solicitado por el Vaticano porque Martín Lutero, mediante estudios de la Biblia, comprendió que lo que la Iglesia Católica estaba enseñando era una falsedad total, el sentido de que la salvación se iba a obtener a través de los pagos de indulgencia. Es decir, pagos de indulgencia, estamos hablando de pagar 50 Padre Nuestro, 2 horas santas, 3 misas. Esos son pagos de indulgencia, bautismo de los niños, promesas, que eso se llama indulgencia. Entonces, Martín Lutero, en una de su alocución, según muestra la historia, mientras estaba frente al Papa discutiendo, le dijeron, te vamos a dar una oportunidad, Martín, para que te retracte de tu posición y nos explique en qué te fundamentas, cuál es tu cimiento de tu rebelión contra la santa
inmaculada, madre apostólica y romana. Y él le dijo, y Martín Lutero le dijo, pues mi fundamento está basado en la palabra que escribió el apóstol Pablo en Primera de Corintios 3:11. ¿Y qué dice Primera de Corintios 3:11? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Todo aquel que ponga la salvación en el fundamento de cualquier institución, hombre o mujer, está desviado. El único fundamento para la salvación y perdonar los pecados del hombre no son las indulgencias, no son las promesas hechas a Higüey, no son las promesas hechas a la Virgen o tal, que esto es Jesucristo. Primera de Corintios 3:11. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y ahí mismo le dijo el Papa, sáquenlo de aquí. Y fue excomulgado Martín Lutero por citar esa palabra, que Jesucristo es el fundamento de la iglesia. Bien, amén. Entonces hay que definir qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia de Jesucristo? Bueno, Colosenses capítulo 1, versículo 8, 18 dice que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo, en el cual están injertados todos los creyentes de este evangelio, y donde Cristo es la cabeza. Cristo tiene que ser la cabeza. Por eso él dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí yo estoy en medio. Si Jesús no está en medio del grupo tal o cual, eso no es iglesia, eso son religiones, son grupos sociales. Entonces tenemos la mala costumbre de llamar iglesia a cualquier cosa. Cualquier cosa no es iglesia de Jesucristo. Hay que destacar, Rob. Hay una iglesia prostituta por ahí que se llama evangélica hoy en día y está predicando un evangelio diferente, un evangelio apóstata. ¿Cómo yo le voy a llamar a eso iglesia de Jesucristo? Puede ser asamblea, caen en la asamblea de hombres. Asamblea. Perdieron la visión. Y recuérdate que hay sectas, hay clubes sociales, y hay asambleas terapéuticas. Hay asambleas terapéuticas y políticas. Hay asambleas de filosofía, para filosofía de vida, la meditación, el yoga. Esas son asambleas, aunque la gente lo vea como iglesia. Hay sectas que se reúnen en nombre de Dios, aunque no vivan nada de lo que Dios dice. Pero su objetivo es reunirse y venderse y proyectarse como iglesia. Y hay clubes sociales. Continúa. Ok, amén. Fíjate que la iglesia surge en el libro de los Hechos. Si vamos al libro de los Hechos, en capítulo 2, versos 1 y 2, ahí es cuando la iglesia es inaugurada. Pero no es inaugurada por hombres, es inaugurada por el Espíritu Santo de Dios. Dice que estando juntos, unánimes, no sabemos cuántos días estuvieron allí, tuvieron varios días allí, buscando la presencia de Dios, tratando primero de estar de acuerdo ellos, porque no puede ser que tú recibas el Espíritu Santo sin estar de acuerdo con tu hermano. Había que estar de acuerdo, unánime, juntos en armonía, en un mismo sentir, en un mismo propósito, con una misma mente, con un mismo corazón. Entonces, cuando usted ya está en ese nivel, en ese estado de unidad, entonces el Espíritu Santo desciende. Dice, y descendió el Espíritu Santo como viento recio, sopló sobre cada uno de ellos, y aparecieron como lenguas repartidas sobre las cabezas de cada uno de ellos. Imagínense la misma presencia de Dios. Es decir, que está inaugurando la iglesia. La iglesia fue cimentada bajo el poder del Espíritu Santo. Amén. No fue bajo debilidad humana. Estuvo el poder de Dios. Jesucristo en Hechos capítulo 1, verso 8, dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Por eso el evangelio ha llegado a nuestros días. Pero el evangelio que fue creado, el evangelio que fue traído, es un evangelio de poder y de autoridad.
Ok, Robert. Hoy, yo quiero que me dé una característica de la iglesia de Cristo. Bien, una característica que tiene que ver en la autoridad y el poder de Dios. Ok. Donde no está el poder, Dios no está, porque Dios es poder, hermano. ¿Y qué cree usted de las persecuciones de la iglesia? ¿La iglesia de Cristo o la iglesia original de Cristo sufre, padece? Amén. Fíjese que dentro de una misma congregación hay dos tipos de creyentes. Uno que es carnal y otro espiritual. Sí. Ya hemos leído la alegoría del libre y el esclavo, de los hijos de Abraham, cuando el hijo de la esclava perseguía al hijo de la libre. Sí. Eso está pasando en las congregaciones hoy en día. Hay un celo del hombre carnal contra el hombre espiritual. ¿Cómo hacer? Entonces, esa persecución está dentro de la iglesia. No solo de afuera que te están atacando, solo de adentro. Y cuando alguien ve en ti otro espíritu, que tú estás dirigido por Dios, el que es carnal te cae atrás para hacerte la vida imposible. Ok, tú me estás diciendo a mí que dentro de la iglesia, de las asambleas, hay guerra y rumores de guerra. Ahí empieza nuestra batalla. Mire, esta batalla no la tenemos afuera, la tenemos adentro. Comienza adentro. Porque el diablo dijo, no, ya no puedo con ellos. Cuando lo saqué de afuera para adentro, no pude. Una Porque pregunta. cada vez que mataba 10, salían 100. Otra 200. pregunta. Otra pregunta. ¿Qué cree usted de los clubes sociales que se venden como iglesia hoy en día? Bueno, Jesucristo dijo, bueno, la Biblia dice que harán mercadería de vosotros mintiendo. O sea, que esto iba a venir. Esto no es algo que vino así porque vino. La apostasía empieza por ahí. Sí. Empiezan a buscar, a lucrarse. Y pierden la visión, el enfoque lo perdieron. Yo no sé qué rato van a esperar esa gente, pero esa gente ya está fuera de la gracia. Bueno, una vez usted se corrompe, ya usted no es iglesia. Bueno, la iglesia es espiritual, como le dije. Yo he visto que el evangelio en los últimos tiempos, por eso abordamos, me gustó el tema cuando tú me lo presentaste, el proyecto. Me gustó porque el evangelio hoy en día se está vendiendo como el negocio del siglo. Bien. El evangelio es el negocio del siglo porque hay coaching para entrenar a los predicadores, cómo convencerlos, cómo sacarle dinero, cómo hacer que tu iglesia crezca, cómo elevar tu potencial al máximo dentro de las congregaciones en un mundo globalizado para llegar más allá, al infinito y más allá. Domingo, fíjate, podemos engañar a los hombres, pero no podemos engañar a Dios, al Espíritu Santo. Porque fíjate que hoy en día las iglesias están vacías, no tienen Espíritu Santo. El 90% dentro de las iglesias están sin bautismo del Espíritu Santo. Amén. Parece, es así, siervo. El 90%, y no me equivoco, y cuidado si me estoy equivocando en el numerito, el 90% de los cristianos evangélicos que se dicen nacidos de nuevo no han recibido bautismo del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la importancia del bautismo del Espíritu Santo? Ok, acuérdate que el sello quien lo pone es el Espíritu Santo. Sí. Tú eres sellado por el Espíritu. Dice la Biblia que el que no tiene el Espíritu de Dios, ese tal no es de Dios. ¿Y cuál es? ¿Sabes lo que está pasando hoy en día? Que ese tipo de creyentes que no tiene Espíritu Santo son los que están dirigiendo las iglesias. Y para usted, ministro, ¿cuál es la evidencia del bautismo del Espíritu Santo? Bueno, fíjate que esa es una experiencia que no se olvida. Por lo menos para mí es inolvidable. Fíjate que mis hijos cuando nacieron, yo no me olvido el día que nacieron, porque para mí fue algo que me marcó. El nacimiento de un hijo te marca. ¿Cuánto más tu propio nacimiento en el Espíritu? Cuando el Espíritu Santo viene a ti, es un momento que tú no vas a olvidar la fecha, ni la hora, ni el día, ni el momento. Eso te va a marcar para siempre, porque hay un antes y un después. Recuérdate que en Hechos capítulo 2, allí nos muestra la evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Viene con una serie de, por ejemplo, de señales, como hablar en lenguas, sanidad divina, echar fuera demonios,
manifestación, pero hay una evidencia que es la primera evidencia. El fruto del Espíritu. La primera evidencia de que una persona ha sido llena del Espíritu Santo lo muestra Hechos capítulo 2 y capítulo 3, que dice que Pedro, siendo un hombre del vulgo, hablaba con denuedo el evangelio, hablaba con denuedo. Cuando hablamos con denuedo el evangelio, cuando hablamos con impacto, con poder, esa es una señal de que usted ha recibido la unción, la llenura del Espíritu Santo. Cuando el hermano Roberto va a coger la Biblia, la va a leer y va a sentir lo que siente hoy. Nunca yo había sentido algo como lo que sentí cuando el Espíritu Santo vino a mi vida. Se me abrieron los ojos, se abrió otro mundo para mí. Te quitaron el velo. Fue una experiencia tan real y tan vivida que no hay ambigüedad en lo que tú estás sintiendo. Eso es algo que te marca. Amén. De tal manera que tú sabes que tú eres otro, que tú no te conoces a ti mismo. Claro. Tu sentimiento, tu forma de ser, tu forma de hablar, todo cambia. Amén. Eres una nueva criatura. Por eso dice que ha nacido de nuevo, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Lo que tú me estás diciendo a mí es que el bautismo del Espíritu Santo es parte del nuevo nacimiento. Amén. Es parte Ahí está el comienzo. Es tu comienzo. Es parte del nuevo nacimiento. Ok, bien. En los últimos tiempos también cabe recordar que la iglesia ha tenido una especie de showman, a través de los diferentes predicadores, una especie de entretenimiento, y esto hace que la gente vea a la iglesia como un club de entretenimiento. Amén. Y ya, Domingo, ha sido efectivo porque las iglesias se han llenado debido a esos shows, pero se han llenado porque son carnales y le está hablando un carnal, ¿me entiendes? Cuando los carnales le llaman y le buscan cosas, le buscan los medios, ellos llegan porque es algo carnal. Y la carne llama a la carne. Amén. Pero al espíritu llama al espíritu. Mas sin embargo, cuando yo estudio Hechos capítulo 12, porque quien quiera conocer la verdadera iglesia, usted que está ahí en sintonía a través de YouTube, a través de Facebook, recuerde que si usted quiere conocer la verdadera iglesia de Jesucristo, léase el libro de los Hechos completo. Para conocer la verdadera iglesia de Jesucristo, hay que estudiar el libro de los Hechos. Si no estudia el libro de los Hechos, Amén. No puede conocer cuál es la verdadera iglesia. Porque hay gente que dicen, esta es la verdadera iglesia. No, la iglesia mía es la verdadera. No, la iglesia verdadera está en el libro de los Hechos. Amén. Fíjate que no sé qué cristianismo lleva mucha gente sin Espíritu Santo. Usted no puede llevar un cristianismo real, genuino, verdadero, sin el Espíritu Santo. Es imposible. Porque todo empieza en el Espíritu y terminará en el Espíritu. Es en el Espíritu Santo. Tú eres parte del cuerpo porque el Espíritu Santo te añade. Cuando Nicodemo visitó a Jesús lo que le dijo Nicodemo, de cierto te digo, que si no nace del agua y del Espíritu, no entrarás en el reino de Dios. No entrarás. ¿Qué es el reino? La iglesia. Así la es. iglesia establecida. Así es. Tú no eres parte de este reino al menos que el Espíritu Santo te haya escogido. Te tiene, claro. Y tú eres bautizado y hay gente que está despreocupada sin bautismo. Y yo no sé, a veces preguntan, entre ellos se preguntan, venga, cabrón, yo he recibido el Espíritu Santo. Hermano, usted no tiene que preguntar eso. Ya. El Espíritu Santo cuando deja huella notable en tu vida que tú sabes que fuiste lleno. Amén. Otra característica de la iglesia verdadera de Jesucristo está en Hechos capítulo 12, verso 5. Los dones. Donde dice que Pedro cayó preso. Cuando Pedro cayó preso en Hechos capítulo 12, dice, ahora bien, recuerda de que Pedro fue encarcelado después de la muerte de Jacobo. Amén. Y que esto había agradado al pueblo judío y a los gentiles y a Roma. Y Herodes mandó a trancar a Pedro y a custodiarlo con centuriones en un calabozo. Y dijo, déjalo ahí para hacer un espectáculo con Pedro y entretener, porque eso era lo que le gustaba a Herodes, entretener en el Coliseo romano, entretener al auditorio. Y iban a hacer de Pedro una especie de payaso, de marioneta.
Y entonces dice la Biblia en Hechos capítulo 12 que Pedro estaba preso, pero la iglesia hacía oración sin a cesar. Dios sin cesar. Esa es la principal característica de la iglesia, la oración. La iglesia que ora. La iglesia que ora. Domingo, Jesucristo dijo que la puerta del Hades no iban a permanecer contra esta iglesia. No iban a prevalecer. Eso quiere decir que iba a ser una iglesia tan poderosa que no habría nada que le detenga. Así es. ¿Entiendes? Es la única institución que puede desafiar al diablo y vencerlo. Así es. Fíjate que con todas las armas que tiene Rusia, Estados Unidos y China, todo su armamento, su tecnología, no pueden destruir ni siquiera al más pequeño de los demonios. Amén, amén. Así son inútiles para poder contra un demonio, siquiera uno. Y son millones de millones. Sí, está limitado. Son la tercera parte de los ángeles. Sí. Sin embargo, la iglesia, cuando ora, lo ata y lo manda al abismo. Así es. Porque la iglesia de Jesucristo, es verdadera. Es la iglesia que ora. Es la iglesia que saca tiempo para la oración. Tú quieres saber si eres iglesia, examina tu nivel de oración. Tú quieres saber si tú eres iglesia, mira a ver si tú oras, si en tu iglesia se ora o no se ora, si se ora o se busca a Dios, porque dice la Biblia, ¿cuál es el método de la iglesia a resolver los problemas? Hechos capítulo 12, verso 5 dice que Pedro estaba preso, pero la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él. Es decir, la herramienta principal de la verdadera iglesia de Cristo para resolver los problemas es la oración. Amén. Pero la oración, hay que hacer énfasis, la oración en el espíritu. Porque usted puede orar mucho y pasar noches enteras orando, pero si no hace oración en el espíritu, está malgastando su tiempo. Bueno, por eso mucha gente dice, yo oro tanto y no recibo. Claro, no recibo porque pides mal. Primero tiene que hacer oración en el espíritu. Nadie puede llamar a Jesús sino por el espíritu. Si tú quieres orar y quieres ser efectivo en la oración y quieres llamar a Jesús a que venga a la escena, tú tienes que orar en el espíritu. Así es. Y en el espíritu se inicia es creyendo con fe, creyendo que recibiremos, creyendo que Dios nos escucha y obviamente dándole cabida al Espíritu Santo a que nos ayude, como dice Romanos capítulo 8, que nos ayude en nuestras debilidades, porque Él intercede con gemidos indecibles. Es maravilloso este tema. Entonces, en otra parte tenemos que la verdadera iglesia de Cristo es la iglesia que va contra el negocio, que va contra el mercadeo dentro del templo. Amén. Porque hay gloria para el Señor. Hay personas que confunden templo con iglesia y se condenan. Mire, hay un acto que yo vi en una iglesia evangélica, hermano, que de verdad me dio una tristeza tan grande en mi espíritu. Fíjese, yo fui a una iglesia, no voy a mencionar el nombre, pero eso fue en Santo Domingo. Yo fui a esa iglesia en esos días y fíjese que yo vi que a los pies del predicador le tiraban pesos, dinero, sembrando en los pies del predicador. Cuando yo vi ese acto, yo vi la abominación más fea en una iglesia, hermano. Como si fuera una prostituta, una ramera. Se le tiraba dinero hacia los pies. Así que si usted hace o permite esos actos en su iglesia, hermano, corrija eso, porque es una abominación a Dios. Eso es abominable, la presencia de Dios. Y ese acto abominable lo están haciendo mucho y como ese hay otras cosas que están permitiendo. No, lo que pasa es que se ha tergiversado el término sellar la palabra, sembrar la palabra, el que a los predicadores se les tire dinero en los pies. Incluso hay videos que en el África se hace eso también, tirándole billetes al predicador. Eso es demoníaco, hermano. Eso es demoníaco. Si tú le vas a dar algo al predicador, una ofrenda, tú se la puedes dar al ministerio, se la puedes dar a él directamente, pero hacer ese acto de tirar dinero en el altar como una especie de juego, de casino, yo creo que es un poco delicado, porque ya ahí se está endiosando al predicador, y esa parte que Dios nos cuide
porque Pablo siempre se estuvo cuidando. Por ejemplo, en Hechos capítulo 14, cuando Pablo estuvo ministrando en Iconio, dice que hizo un milagro de levantar a un cojo y las personas le ofreció dinero. El sacerdote de allí, de esa ciudad, vino con guirnaldas, vino con ofrenda, con toro, para ofrecérsela a Pablo. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque llevaba la palabra. Entonces, lo compararon con deidades mitológicas. Pablo y Bernabé fueron comparados con deidades mitológicas. Recuérdate que en Hechos capítulo 13 fueron unidos por el Espíritu Santo, y en Hechos capítulo 14 ahora hacen un milagro, la gente lo quiere idolatrar, y Pablo dijo: no, varones, nosotros somos hombres igual que ustedes, y frenó el culto. Lo que pasa que hoy en día en los clubes sociales se le está haciendo culto a los predicadores y no a Dios. La verdadera iglesia de Cristo no le hace culto a los predicadores. No, fíjate que hubo un tal Bar Jesús por ahí, que también era un mago, y se convirtió en esos días, y viendo el poder que había en el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, le ofreció dinero. Digo, te voy a ofrecer, ni siquiera se lo tiró. Claro. Mi hermano se lo ofreció para que le diera ese don. Para que le diera. Prácticamente eso es lo que está haciendo, creyendo que a Dios se compra con dinero, que sembrándole a Dios así, con dinero, se está comprando los dones o se está comprando las bendiciones, y se equivocaron ahí. Pero tú con tu dinero, lo dices, porque han creído que el don de Dios se vende. Claro, cabe destacar, Robert, que yo como apóstol y profeta, yo voy de acuerdo con que se honre al predicador, al ministro, pero no de esa forma de culto, de rendirle culto, porque eso es una forma de culto al predicador. A mí me gusta Pablo. Pablo dice: mire, yo no hay que tener cuidado de nadie. La verdadera. Predicó más que todos los predicadores. Sin embargo, dice: yo no he comido el pan de barde de nadie. Claro. Donde quiera, yo le pido a los hermanitos: si hay que trabajar, yo trabajo. Claro. Y empezaba a trabajar para ganarse el sustento mientras estaba predicando en estos días. Y él dijo: como yo hago, para que ustedes hagan también. Yo quiero ese ejemplo para ustedes. Y que hay que destacar que la iglesia de Cristo no le hace culto a hombres. Por eso es que hay tantos predicadores que han incurrido en estafa, en escándalos millonarios, y han tenido que arrepentirse. Horrible. Mira el mismo Benny Hinn, que pidió perdón públicamente en YouTube, por sus mensajes de prosperidad excesiva, porque la Biblia habla que somos prósperos, pero tú no tienes que estar manipulando al pueblo para exprimir al pueblo. Para que te dé el dinero. Y eso es lo que está pasando hoy en día, que muchos. Entonces, la iglesia de ayer, la iglesia de hoy, es el tema, ¿verdad? No, claro. La iglesia de ayer, si no hacía un acto como eso, lo más seguro te pasara como Ananías y Zafira. Claro. Un acto como eso te podría haber costado tu vida y tu salvación. Claro. La iglesia de Cristo del libro de los Hechos no le hace culto a los hombres. La iglesia de Cristo del libro de los Hechos es una iglesia que resuelve sus conflictos orando, resuelve sus problemas orando. La iglesia de hoy, del siglo XXI, resuelve sus problemas con dinero, con terapia psicológica, con terapias humanas, con consejería humana, y le hace culto a los hombres. Es decir, que la iglesia del siglo XXI está teniendo graves problemas, graves conflictos espirituales. Bien, ok. Hablamos de que la iglesia es sin arruga y sin mancha. Yo creo que la misma iglesia que nació en el día de Pentecostés es la misma de hoy. Es la misma, exactamente, porque ella no varía, ella no se ensucia. Pero no te puedes perder de la realidad de que dentro de la iglesia de Cristo hay cizaña, Robert. Ahí voy. Fíjate que en aquella también había cizaña. Pero hemos hablado de algo, que la iglesia es un cuerpo espiritual, y eso no puede ser violado. Hay cristianos y cristianos que son genuinos, cristianos verdaderos.
los que pertenecen y los que no pertenecen. Por eso te dije que dentro de una misma congregación hay dos tipos de creyentes. Sí. ¿Acaso Judas no estaba dentro de las ovejas? Y Judas era un cabrito. Por eso en aquel día dice que serán separados, el Señor separará las ovejas de los cabritos, porque el Señor te conoce. Él dijo, deje crecer el trigo con la cizaña, que a su tiempo serán. Así es. Bueno, pues. Entonces sabemos que la iglesia es pura, sin mancha, sin arruga, pero es la iglesia espiritual. Así es. Y que está diseminada en toda la tierra. Y quizá en una congregación de 200 hay 3 o 4 que pertenecen a la iglesia del Señor. Amén. Así es. Y es así. Los que no se contaminen. Y hay que recordar que la iglesia de Cristo es la iglesia que ora, es la iglesia que predica, que visita a los presos, que visita las cárceles, hospitales. Es la iglesia que no busca recompensa de hombre, sino que lo que hace, lo hace para Dios. La iglesia de Cristo. Así que la iglesia de Cristo en el siglo XXI, a pesar de todos estos problemas que nosotros hemos planteado, que está viviendo la iglesia, hay un remanente que permanece fiel, que permanece en oración, que ayuna, que cree en el ayuno, que cree en la lectura de la palabra, que cree todavía en la sanidad, está llena del Espíritu Santo, que cree en el hablar en lengua, que cree en la profecía. Esa iglesia todavía está activa en el siglo XXI. Ahora, ¿cuál es mi consejo para todo creyente? Para todo hijo de Dios nacido de nuevo, que no se contamine, que examine a la luz de la palabra cualquier cosa que le quieran dar a comer. No se siente en cualquier mesa. No haga negocio con el enemigo. No negocie su salvación. No negocie lo que Dios le ha entregado. Guárdese puro y sin mancha. Si otro se quiere contaminar, que se contaminen ellos, pero usted no. Amén. Porque la salvación es individual. El pastor no me va a salvar a mí, ni yo voy a salvar al pastor. Amén. La iglesia es individual. Si él se quiere contaminar, que se contamine él. Yo sigo fiel. Así es. La iglesia de Cristo en el siglo XXI. Ese ha sido nuestro tema de hoy. Y oramos para que el Espíritu Santo, donde quiera que haya un creyente en África, en Europa, en Asia, sea guardado y protegido. Amén. Aleluya. Y en el nombre de Jesús. Y que los pastores, los apóstoles, los profetas, no nos dejemos engañar, que guardemos la fe, que guardemos la palabra, como le dijo Pablo a Timoteo, que guardes bien el testimonio, que guardes bien el depósito. Acuérdate, Timoteo, que tú fuiste instruido por tu abuela Loida. No te dejes engañar. Ninguno. Una mujer fiel del ministerio. Amén. Ninguno ponga en poco tu juventud. La iglesia de Cristo en el siglo XXI está más firme, está más fuerte que nunca, en medio de la pandemia, en medio de las vicisitudes, en medio de la guerra y rumores de guerra. La iglesia de Cristo sigue resolviendo sus problemas con las rodillas de oración, buscando a Dios, clamando a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Así que yo estoy regocijado y hasta aquí pues nos ha ayudado Dios, Robert. Amén. Y le invitamos. Nada, antes de que concluyamos, no sé si tiene unos minutos todavía. Sí. Quería hacer oración por la iglesia. Amén. Hágala, adelante. Vamos a orar porque la iglesia del Señor, que está diseminada, como te dije, en todo el mundo, necesita ser fortalecida. Padre, en esta hora, Señor, yo, de acuerdo con mi hermano Domingo Jerez, Señor, te pedimos en esta hora, Señor, que fortalezca tu iglesia, donde quiera que estén tus hijos, Señor. Tus hijos que han creído en tu palabra, los que están llenos de tu espíritu. Dios mío, fortalece su vida, Señor. No permita que se contaminen. En el nombre de Jesús, te pido la fortaleza por ellos en esta hora, Señor. Y aquellos, Señor, que están contaminados, Dios mío, abre sus ojos, abre sus entendimientos, Señor, para que puedan ver hacia dónde deben caminar, para que se detengan en medio del camino y pregunten hacia dónde está la senda,
Abre sus ojos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Toda cadena del diablo se rompe en el nombre de Jesús. Toda limitación en tu iglesia termina ahora en el nombre de Jesús. Declaramos una iglesia viva, una iglesia fuerte, una iglesia llena del poder, una iglesia llena de los frutos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, si este video, este mensaje, Dios te bendiga, Domingo. amén, si este mensaje ha sido una bendición para su vida, recuerden que pueden seguirnos como Apostelo Jerez en YouTube, en nuestro canal de YouTube, y también este mensaje lo pueden escuchar en Facebook. Se estará transmitiendo también a través de Facebook en vivo, como Domingo Jerez, y también compartido por el evangelista Roberto Contreras Fleming. Ha sido todo por el momento. Esta ha sido la tertulia internacional de esta semana. Shalom. Shalom.